Soy biólogo molecular. Doctor en bioquímica. 30 años de carrera científica. He publicado 43 papers en revistas especializadas. He analizado miles de muestras de tejido humano en mi laboratorio. Y durante esos 30 años, fui ateo convencido. No agnóstico. Ateo. Creía firmemente que la ciencia había explicado todo lo necesario sobre el universo. Que Dios era concepto obsoleto. Que los milagros eran supersticiones de gente ignorante. Y que la Eucaristía católica era, obviamente, solo un trozo de pan sin levadura. Símbolo poético. Nada más. Pero en septiembre de 2022, cuando tenía 54 años, una muestra de tejido llegó a mi laboratorio en Buenos Aires bajo estricto anonimato. Solo código alfanumérico. Sin información de origen. Protocolo estándar para análisis científico objetivo. Analicé esa muestra durante 2 semanas. Con todos los instrumentos disponibles en laboratorio de nivel universitario. Microscopio electrónico. Análisis histológico. Pruebas inmunológicas. Espectrometría de masas. Y lo que encontré me destruyó completamente como ateo. Porque lo que vino era tejido muerto preservado. Era algo que la ciencia no puede explicar. No con ninguna teoría actual. No con ningún modelo biológico conocido. Cuando finalmente me dijeron que esa muestra provenía de hostia consagrada en Iglesia Católica, mi mundo de certezas científicas colapsó. Todo. 30 años de materialismo filosófico. De ateísmo militante. De burlarme de creyentes supersticiosos. Hoy soy católico practicante. Voy a misa diaria. Adoro la Eucaristía que antes consideraba superstición medieval. Y mi conversión no fue a pesar de la ciencia. Fue precisamente por la ciencia. Porque la ciencia rigurosa, honesta, me llevó directamente a los pies de Cristo presente en el sacramento. Mi nombre es Dr. Fernando José Montenegro Herrera. Tengo 56 años. Y esta es la historia de cómo analizar hostia consagrada bajo microscopio me convirtió de ateo en adorador. Nací en familia agnóstica en Buenos Aires en 1968. Mis padres eran intelectuales de izquierda. Profesores universitarios. La religión era vista en mi casa como opio del pueblo. Como Marx había dicho. Como herramienta de control social. No como verdad. Estudié biología en Universidad de Buenos Aires. Doctorado en bioquímica. Especialización en análisis de tejidos humanos. Mi vida era laboratorio. Papers. Congresos científicos. Peer review. El método científico era mi religión. Y parte de ser buen científico, según yo entendía, era rechazar cualquier afirmación sobrenatural. Milagros eran imposibles por definición. Porque violaban leyes naturales. Y las leyes naturales no se violaban. Eran absolutas. La Eucaristía católica era para mí ejemplo perfecto de pensamiento mágico. Pan se convierte en carne de Dios. Ridículo. Primitivo. Indigno de siglo XXI. Cuando escuchaba sobre milagros eucarísticos, me reía. Reliquia fraudulenta, pensaba. Tejido animal preservado y presentado como milagro para engañar a ingenuos. Nunca, en 30 años, consideré seriamente la posibilidad de que pudieran ser reales. Porque mi paradigma científico no permitía esa posibilidad. Ni siquiera como hipótesis a considerar. Pero en septiembre de 2022, algo cambió radicalmente esa certeza. Trabajo como investigador senior en Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires. Laboratorio de alta tecnología. Hacemos análisis para hospitales, universidades, empresas farmacéuticas. El 5 de septiembre, mi asistente me entregó nueva solicitud de análisis. Código BT 2022-09-05HC. Cliente anónimo. Muestra, tejido orgánico de origen desconocido. Solicitud, análisis histológico completo, tipificación celular, antigüedad aproximada del tejido. Protocolo completamente estándar. Recibíamos muestras anónimas regularmente. Casos médicos sensibles. Investigaciones forenses. Normalidad total. La muestra llegó en contenedor sellado. Refrigerada.
Aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Color rojizo oscuro. Apariencia de tejido orgánico deshidratado parcialmente. Empecé análisis rutinario. Preparación de cortes histológicos. Tinción con hematoxilineosina. Observación bajo microscopio óptico. Y lo primero que noté me sorprendió. La estructura celular era extremadamente bien preservada. Inusualmente bien preservada para tejido que, según apariencia, tenía días o semanas fuera de cuerpo vivo. Aumenté magnificación. Y vi algo que me hizo detenerme. Fibras musculares cardíacas. Miocardio. Era tejido de corazón humano. Específicamente del ventrículo izquierdo según la orientación de las fibras. Interesante pero no alarmante todavía. Muestras de tejido cardíaco no eran infrecuentes. Biopsias. Autopsias. Material de investigación. Pero entonces vi algo que no tenía sentido. Glóbulos blancos. Leucocitos. Y no solo presentes, sino con estructura intacta. Perfectamente preservada. Eso era extraño. Muy extraño. Porque glóbulos blancos se degradan rápidamente fuera del cuerpo. En cuestión de minutos a horas. Esta muestra, según apariencia macroscópica, había estado expuesta al aire durante días. Tal vez semanas. Hice análisis inmunológico. Marcadores específicos para leucocitos humanos. Positivo. Eran definitivamente glóbulos blancos humanos. Tipo AB positivo según antígenos de superficie. Y entonces hice algo que cambiaría todo. Preparé muestra para microscopio electrónico. Resolución a nivel ultraestructural. Para ver detalles que microscopio óptico no puede mostrar. Lo que vi me dejó sin palabras. Los glóbulos blancos no solo estaban preservados. Mostraban signos de actividad reciente. Pseudópodos formados. Vesículas fagocíticas. Estructuras que solo existen en células vivas o células que murieron hace muy poco tiempo. Esto no era posible. No según ningún modelo de preservación de tejido que yo conociera. Glóbulos blancos no mantienen esas estructuras después de muerte celular. Se colapsan. Se degradan. Pero aquí estaban. Preservados perfectamente. Como si la muestra hubiera sido tomada de persona viva hace minutos. No días. No semanas. Llamé a mi colega, Dr. Ramírez, especialista en patología cardíaca. Le mostré las imágenes sin contexto. Fernando, me dijo después de estudiar cuidadosamente, este tejido viene de corazón humano que estaba bajo estrés extremo. Mira la infiltración de leucocitos. La degranulación. El edema intersticial. Este corazón estaba sufriendo trauma masivo cuando este tejido fue tomado. ¿Qué tipo de trauma?, pregunté. Trauma mecánico severo. Contusión violenta. Tal vez tortura. Tal vez golpes repetidos al pecho. Este corazón estaba siendo literalmente destrozado cuando se tomó esta muestra. Y la preservación inusual. Se encogió de hombros. No tengo explicación. Debería estar degradado. Completamente. Pero no lo está. Durante 2 semanas trabajé en esa muestra. Cada análisis adicional revelaba más anomalías. Más imposibilidades. El tejido mostraba signos de haber estado vivo recientemente. Pero al mismo tiempo mostraba exposición ambiental prolongada. Contradicción imposible. Los glóbulos blancos estaban intactos. Pero deberían estar completamente destruidos. Otra contradicción. El tejido era definitivamente humano. Masculino según cromosomas. Tipo sanguíneo AB positivo. Pero su estado de preservación violaba todas las leyes conocidas de descomposición biológica. El 20 de septiembre, llamé al cliente que había enviado la muestra. Usando código de referencia. Sin conocer su identidad. Necesito información adicional sobre origen de muestra BT 2022-09-05-HC, le dije profesionalmente. Los resultados son inusuales. Y necesito contexto para interpretarlos correctamente. Hubo pausa larga. Luego voz al otro lado dijo, Dr. Montenegro, ¿puede mantener confidencialidad absoluta? Por supuesto. Es protocolo estándar.
La muestra proviene de hostia consagrada. No entendí inicialmente. Hostia. Como en pan. Hostia de comunión católica. Consagrada durante misa. Que empezó a sangrar espontáneamente hace 3 semanas. Queríamos análisis científico independiente sin revelar origen para evitar sesgo. Me quedé en silencio absoluto, procesando. Porque lo que me estaban diciendo era imposible. Absolutamente imposible. Está diciéndome, dije lentamente, que este tejido de corazón humano, con glóbulos blancos activos, con signos de trauma extremo, proviene de pedazo de pan. Sí. Eso es científicamente imposible. Lo sé. Por eso contratamos su laboratorio. Para análisis objetivo. Colgué el teléfono. Y me quedé sentado en mi oficina durante largo tiempo. Porque 30 años de ateísmo científico me decían que esto era fraude elaborado. Tenía que serlo. Pero 2 semanas de análisis riguroso me decían que el tejido era real. Indiscutiblemente real. Humano. Reciente. Imposiblemente preservado. Durante días intenté encontrar explicación materialista. Alguien había colocado tejido cardíaco real en la hostia. Algún tipo de contaminación. Algún error de cadena de custodia. Pero nada encajaba. Porque el tejido estaba integrado con la matriz de la hostia. No colocado encima. Integrado. Como si realmente hubiera sido transformación. No reemplazo. Y los glóbulos blancos. Esos malditos glóbulos blancos con estructuras que no deberían existir. Que violaban todo lo que sabía sobre biología celular. En octubre, incapaz de resolver esto científicamente, hice algo que nunca pensé que haría. Fui a Iglesia Católica. Por primera vez en mi vida adulta. Pequeña iglesia de barrio en Buenos Aires. Entré nervioso. Sintiéndome ridículo. Pero necesitaba entender qué afirmaban los católicos sobre la Eucaristía. Había misa en progreso. Me senté atrás. Y observé. Cuando sacerdote elevó hostia y dijo, «Este es mi cuerpo», todos se arrodillaron con reverencia profunda. Y algo hizo clic en mi mente científica. Estas personas no trataban la hostia como símbolo. La trataban como si fuera literalmente lo que el sacerdote acababa de decir. El cuerpo de Cristo. Presente. Real. Vivo. Después de misa me acerqué al sacerdote. Padre, soy científico. Necesito hacerle preguntas sobre la Eucaristía. Hablamos durante 2 horas. Me explicó doctrina de transubstanciación. Como sustancia cambia aunque apariencias permanecen. Como no es transformación química sino ontológica. Como Cristo está presente completamente en cada partícula de hostia consagrada. Pero padre, le dije, como científico, esto suena como pensamiento mágico. No es magia, respondió pacientemente. Es milagro. Dios actuando en creación que Él mismo hizo. Las leyes naturales son sus leyes. Y Él puede actuar más allá de ellas cuando decide revelarse. Y los milagros eucarísticos. Hostias que sangran. Momentos donde Dios permite que veamos físicamente lo que está ahí siempre espiritualmente. Cristo está presente en cada hostia consagrada. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero normalmente bajo apariencias de pan. Ocasionalmente, muy raramente, permite que esas apariencias cambien para fortalecer fe. ¿Y por qué tejido cardíaco específicamente?, pregunté. ¿Por qué corazón? El sacerdote sonrió. Porque la Eucaristía es el corazón de Jesús ofrecido por amor. Corazón que sufrió en la cruz. Corazón que late todavía con amor por nosotros. Salí de esa iglesia completamente confundido. Porque mi paradigma científico decía que esto era imposible. Pero mi análisis riguroso de 2 semanas decía que algo inexplicable había pasado. Durante semanas luché internamente. Leí todo lo que pude sobre milagros eucarísticos. Estudios del Dr. Ricardo Castañón sobre caso de Buenos Aires en 1996. Análisis del Dr. Frederic Sugibe sobre caso similar. Y encontré patrón consistente. Siempre tejido cardíaco. Siempre tipo AB positivo. Siempre ventrículo izquierdo. Siempre signos de trauma extremo. Y siempre preservación imposible de estructuras celulares.
No era caso aislado. Era patrón reproducible. Lo cual, en ciencia, sugiere fenómeno real. No fraude aleatorio. En diciembre de 2022 decidí hacer algo radical. Fui a adoración eucarística. Capilla de adoración perpetua donde hostia consagrada está expuesta permanentemente. Entré escéptico. Pero curioso. Me arrodillé. Y miré la hostia blanca en el ostensorio dorado. Y pensé en mi análisis. En el tejido cardíaco bajo mi microscopio. En los glóbulos blancos imposiblemente preservados. En el corazón que había sufrido trauma masivo. Y por primera vez en 30 años, me pregunté honestamente, ¿y si es verdad? ¿Y si Cristo realmente está presente ahí? ¿Y si los católicos tienen razón y yo he estado equivocado durante 3 décadas? No tuve experiencia mística dramática. No vi luz. No escuché voz. Pero sentí algo. Pequeño. Sutil. Presencia. Como si alguien me estuviera esperando. Como si hubiera estado esperando durante 30 años que yo finalmente viniera. Lloré. Ahí, arrodillado en esa capilla de adoración. Científico ateo de 54 años llorando frente a pedazo de pan que tal vez, solo tal vez, era Dios. Empecé RCIA en enero de 2023. Y el 30 de marzo de 2024, Sábado Santo, fui bautizado y confirmado en la Iglesia Católica. Cuando recibí la Eucaristía por primera vez, pensé en ese tejido bajo mi microscopio. Y supe que estaba recibiendo exactamente lo que había analizado. Corazón de Cristo. Vivo. Presente. Ofrecido por amor. Hoy sigo siendo científico. Sigo trabajando en mi laboratorio. Sigo publicando papers. Pero ahora también voy a misa diaria. Adoro la Eucaristía. Y comparto mi historia con otros científicos escépticos. Porque la ciencia no me alejó de Dios. La ciencia, aplicada honestamente, me llevó directamente a sus pies. Y me mostró que los milagros no violan leyes naturales. Simplemente revelan que hay legislador más grande que las leyes mismas. Mi nombre es Dr. Fernando José Montenegro Herrera, tengo 56 años, y analizar hostia consagrada bajo microscopio me convirtió de ateo en adorador. La ciencia y la fe no son enemigas. Son dos caminos hacia la misma verdad. Y esa verdad está viva. Presente. Esperando en cada sagrario del mundo. En cada hostia consagrada. En cada misa celebrada. Cristo está realmente ahí. No simbólicamente. Realmente. Con su cuerpo. Con su sangre. Con su corazón que sufrió por nosotros. Y que late todavía con amor infinito. Y yo, que pasé 30 años negándolo, ahora paso cada día adorándolo. Porque la evidencia científica me obligó a aceptar lo que mi orgullo intelectual había rechazado durante décadas. Los milagros son reales. La Eucaristía es real. Y Cristo nos espera. En silencio. En cada tabernáculo. Esperando que vengamos. Esperando que creamos. Esperando que lo adoremos. Gracias por llegar hasta aquí y por escuchar con el corazón abierto. Si este vídeo tocó algo en ti, si te sentiste identificado o si simplemente te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos testimonios. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. A veces, una historia puede cambiar una vida. Y déjanos saber en los comentarios, ¿qué te llevaste de este testimonio? ¿Tienes tu propia historia? Nos encantaría leerte. Recuerda, la fe es un camino, y en ese camino nunca estás solo. Te esperamos en el próximo testimonio. ¡Hasta pronto!